como decía, como usted decía hace un momento, es una cadena. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Al productor quitarle el IGB a la hora de la compra del maíz o de la soya o de las vitaminas o de las premezclas que se llama para la alimentación. El expresidente del gremio avícola, ganadero de la Cámara de Comercio de La Libertad. Muy buenos días, Alfonso, gracias por atendernos. Buenos días, señor Lucas, ¿cómo está usted? Explíquenos, por favor, Alfonso, ¿cuál es la situación del consumo de pollos, que ha sido por mucho tiempo la proteína más importante en la alimentación de los peruanos? Sigue siendo importante, Nicolás, no ha dejado de ser importante. Es parte importante de la canasta familiar. El Perú tiene un consumo per cápita de aproximadamente 51 kilos de pollo, ¿no? y alrededor de 14 kilos de huevos. O sea, vale decir, entre los pollos y los huevos tenemos de la canasta aproximadamente de participación del 65%. Ahora, indudablemente que con esta crisis económica y estos aumentos de los insumos, un poco que se ha deprimido la crianza de ponedoras más que la de pollos. Lo que es pollos está disminuyendo en 1 millón de pollos al mes. Usted sabe, la carga mensual de pollos en el Perú es alrededor de 66 a 67 millones de pollos que se cargan cada mes. Y no hay un incremento importante dado la ralentización de la crianza por el tema de los insumos, ¿no? Y en ponedoras ha sido más espectacular porque hay gente que no ha seguido criando la misma cantidad de ponedoras que debe haber en el Perú. Vale decir, normalmente hay 30 millones de ponedoras que producen en el país y ahora se ha disminuido alrededor de 26 millones, o sea, ha disminuido 4 millones. ¿Y por qué se ha disminuido esos 4 millones? Por efecto de que tener capital de trabajo con esas ventas de gallinas para poder sustentar la crianza de esos 26 millones de ponedoras, ¿no? Esa es un poco la foto. O sea, y la se ha tenido que sacrificar aparte de los animales para poder sostener al resto. Eso es lo que nos está diciendo Alfonso. Efectivamente, señor Lucar, en el caso de las ponedoras, ¿no? Que ha sido muy complicado. En el pollo de carne sí se ha sustentado mejor, ha habido mayor capital de trabajo para trabajar, pero de todas maneras hay una disminución de 1 millón de pollos mensual al mes, ¿no? Sí, correcto, así es. Ahora, esto que uno lo puede mirar como una simple cifra, tendría que encender la alerta, ¿no? Porque eso, ¿qué está significando? Que la gente está comiendo menos proteínas, está bajando la calidad de la alimentación del peruano. Exactamente, señor Lucas, y eso se lo hemos dicho permanentemente a las autoridades del gobierno. Peligrosamente está cayendo la alimentación, sobre todo en los niños y en los ancianos, el tema de la proteína, que es tan importante, ¿no? Entonces, no se han tomado las medidas correctas. Usted sabe, se dictaminó un decreto para quitar el IGB al pollo beneficiado, y eso era una gran farsa, señor Lucas. El pollo beneficiado solamente es el 10 al 12% que se produce en el Perú, el resto se vende como pollo vivo. Entonces, eso no eran medidas adecuadas para bajar el precio. Que una de las cosas que se propuso y que nosotros propugnamos era que se entregara, en vez de dinero, pollo, huevos a los clubes de madres, a los desayunos populares, a los comedores populares. Eso debe haberse hecho hace meses atrás. Entonces, eso era una de las medidas que se podía hacer. Ahora vea usted, el tema de los fertilizantes. Hasta ahora no hay la licitación internacional para traer los fertilizantes. ¿Para qué los fertilizantes? Para poder iniciar la campaña agrícola con la siembra de todos los productos, paltas, insumos, etcétera, que son importantes para el agro y para el desarrollo pecuario, ¿no? A raíz de esa corrupción, ese acto de corrupción que ha habido en el agro rural y que fue destituido el presidente, se han nombrado otras personas. Sí, esta mañana hace unos minutos, el ministro Andrés Alencastre, antes de ingresar a la sesión del Consejo de Ministros que está ya comenzando,
tuvo la gentileza de atendernos brevemente y decirnos que ya el proceso está en marcha, que se han cambiado, él dice, las reglas de juego para garantizar transparencia y eficiencia en lo que se va a hacer. Bueno, lamentablemente nos hemos vuelto muy desconfiados, ¿no, señor Medrano? Pero en fin, ver para creer, como dicen. Pero ahora, una de las cosas que está clara es que esta rebaja del IGB al pollo y al huevo no ha funcionado. O sea, simplemente no funcionó, porque usted dice esto alcanza solamente al pollo que se vende beneficiado. Pero además hay un problema que explicaba Gino Michelini, que en paz descanse, gran colaborador, amigo nuestro, que lamentablemente falleció hace algunas semanas. Él decía, el problema es que tú no puedes meterle el IGB al precio de venta al público. Tú tienes que poner, en todo caso, si vas a quitar el IGB, tienes que retirarlo de toda la cadena, porque tú no le puedes pedir a una persona que paga IGB que deje de cobrar el IGB. Es decir, que sea, ¿no es cierto?, alguien que está pagando ese IGB y es ¿no es cierto?, el proveedor. Así es, señor Lucar. Si nosotros no cobramos el IGB, ¿significa que la empresa privada va a subsidiar al Estado? No, señor. Como decía, como usted decía hace un momento, es una cadena. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Al productor quitarle el IGB a la hora de la compra del maíz o de la soya o de las vitaminas o las premezclas que se llama para la alimentación. Entonces, debió haber hecho algo sistémico, algo integral, no una medida paliativa y mentirosa que no era correcta, ¿no? O sea, Andrés Alencastre conoce perfectamente, Andrés es una persona que conoce el sector, no es un improvisado como los anteriores ministros, y él, estoy seguro que hubiera tenido una opinión diferente que la del señor ministro de Economía, y Andrés hubiera puesto las cosas en su sitio. Pero no funcionó, como usted dice, porque realmente el pollo beneficiado, que es un 10%, señor Lucar, es muy poco, porque toda la mayoría del pollo se vende, lo que habría que hacer, ¿no? O sea, para ponernos en un tono positivo, digamos, y propositivo más que positivo, es decir, lo que habría que hacer es, uno, si se va a quitar el IGB, que se quite el IGB, en primer lugar, a toda la cadena, es decir, a toda la industria, ¿no es cierto?, desde la adquisición de los insumos. Uno. Número dos, que esto sea aplicable a todos los productos provenientes del pollo y de los huevos, es decir, a todas las formas en que se comercialice. Y en tercer lugar, que se tome de una manera agresiva la compra estatal de pollos y huevos para abastecer todo el sistema de la alimentación popular a través de los comedores, las ollas y todos los programas sociales. Digamos, esas tres medidas son las que deberían tomarse de inmediato, según usted. Totalmente de acuerdo, señor Lucar. Así es, usted lo ha dicho, y eso es criterio y sentido común. No se necesita mayor ciencia ni misterio. Esas son las cosas que debió haberse hecho hace meses y no llegar a este estado de cosas. Ahora, vamos a ver, este domingo, como usted sabe, vamos a hacer un poco de promoción al pollo. Es el tercer domingo de julio, es el día del pollo a la brasa. El pollo a la brasa, claro. Sí, que esperamos que se incremente un poco el consumo, al menos acá en La Libertad. Tenemos expectativas, como me imagino, en Lima y Arequipa, y EICA, que son las principales productoras de pollos y huevos, que haya un incremento importante para poder mejorar un poco la caja, don Nicolás, ¿no? Claro, ahora esto, Alfonso, cuéntenos, en términos de empleo, ¿qué ha significado? Porque me imagino que si se reduce la producción, no se necesita la misma cantidad de gente. ¿Han tenido que reducir personal? ¿Hay granjas que han tenido que cerrar? En la granja de pollos no ha ocurrido eso, señor Lucar. En la granja de ponedoras sí, lamentablemente se ha tenido que prescindir de ese personal, dado que no se ha cargado la misma, o sea, 4 millones de ponedoras es una cifra importante. Estamos hablando, para 4 millones no es mucho el personal porque casi las granjas están automatizadas, pero sí pueden significar pues 400, 500, 600 obreros que multiplicado por 4 estamos hablando de 2.500 a 2.600 personas que dejan su sustento, ¿no? Entonces, sí tiene algunas repercusiones, pero más importante es la falta de consumo de proteínas. No, claro. En los niños, eso es más importante, que es un producto de la canasta familiar, ¿no es verdad?
Claro, o sea, incluso en algún momento hablábamos de que un niño que come un huevo al día le estás dando un shot de proteína. Me dice que hay una información de último minuto. Discúlpeme, por favor, Alfonso. Lo que dice es lo siguiente: el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición que suspendía la investigación preliminar al presidente de la República por el presunto delito contra la administración pública, tráfico de influencias en calidad de autor. Asimismo, se dispone a iniciar investigación preliminar contra el mandatario y es citado a declarar el 4 de agosto. También se dispuso citar a Carolín López el 18 de julio, a Samir Villaverde el 19 de julio, a Bruno Pacheco el 3 de agosto y a 6 oficiales del Ejército del Perú. Esto significa que se amplía la investigación con respecto al presidente de la República. De esto vamos a hablar más adelante. Antes de terminar, Alfonso, tengo una interrogante que me surge a cada rato cuando hablamos de este tipo de cosas. ¿Ustedes se enteran de esta medida del IGB como leyendo El Peruano, escuchando las noticias? O sea, porque lo lógico debería ser, vamos a tomar una medida para enfrentar, considerando que el pollo y el huevo son la principal proteína popular en el Perú, vamos a tomar medidas. Entonces me reúno con los productores. Eso es lo lógico, para juntos ver qué hacemos. ¿Eso ha ocurrido? Esa es la mejor pregunta que me hace usted. Jamás se convocó a la Asociación Peruana de Agricultura, nunca, jamás. Ellos decidieron de forma unilateral tomar esta medida. Por eso es que ha sido un fracaso, porque no consultó con los sectores que estaban involucrados en esta decisión. Así es, señor Lucar. Yo le agradezco mucho, Alfonso, por habernos atendido esta mañana y poner sobre la mesa un tema tan serio y tan delicado. Y esperemos que el ministro Andrés Alencastre, que como usted dice es una persona que conoce el sector, asuma el reto de tomar las medidas que hay que tomar, comenzando por reunirse con ustedes con respecto a este tema, ¿no? Es por donde debería empezar. Muchas gracias, Alfonso, muy gentil.